Aunque sea una revelación bastante espeluznante y difícil de comprender para mucha gente, nuestro planeta ha estado atrapado en las garras de una facción de extraterrestres malévolos. Esa facción, cuyo líder principal es el dios alienígeno depravado Anu, se apoderó de la zona del espacio ultradimensional que rodea la Tierra y desde entonces han señoreado sobre nuestro planeta de modo subrepticio desde el plano astral. Ese grupo inicuo considera que el hombre es nada más que un recurso para explotar y ha convertido la Tierra en una gran cárcel planetaria. Los anuistas han evolucionado a ser poderosas entidades interdimensionales y ahora se alimentan de la bioenergía humana de modo parasítico. En fin, los extraterrestres de Anu ven nuestra civilización como una granja humana y ellos son los segadores de los campos y los matarifes de los mataderos. Esta es la razón por la que el estado del mundo sigue pésimo desde hace milenios. Los seres que han esclavizado a nuestra raza en nuestro propio planeta son entidades alienígenas interdimensionales. Originalmente son de la misma dimensión física en la cual vivimos y provienen de distintos sistemas estelares en el espacio. Sin embargo, ellos son mucho más avanzados que nosotros por cientos de miles de años y ahora son capaces de la interdimensionalidad. Yo personalmente les llamo arcontes o entidades arcónticas. En la literatura gnóstica antigua como los rollos de Nag Hammadi, los arcontes son entidades sobrenaturales malignas que son siervos del demiurgo o el malévolo dios impostor de este mundo asociado al dios hebreo el Yahvé en la tradición gnóstica. Para los gnósticos, los seres celestiales conocidos como ángeles en la teología judeocristiana equivalían las entidades arcónticas de la cosmología gnóstica. Según los textos gnósticos, los arcontes eran una especie de soberano interdimensional, subordinado al demiurgo, que dominaba a la raza humana a través de sus programas de control psicológico como las religiones demiúrgicas y se alimentaba de la energía psíquica y del sufrimiento de los hombres atrapados en sus redes de engaño. Eran seres depredadores que solo buscaban explotar a la humanidad y mantenerla atrapada en su celda material. Menciono los textos gnósticos a veces solo por sus valores histórico y filosófico. Estoy de acuerdo con la creencia gnóstica de que el dios hebreo Yahvé es un impostor engañoso y un ser malévolo y los ángeles geovíticos de la tradición judeocristiana son entidades malignas, pero no comparto la cosmovisión peculiar del gnosticismo que afirma que la materia es inherentemente mala y solo lo espiritual es bueno. ¿Por qué utilizo el término gnóstico arconte entonces? La respuesta es que simplemente me gusta la palabra y pienso que es un término muy adecuado para calificar a los secuaces interdimensionales de Anu debido a su significado semántico. En el griego antiguo, Ark significa soberano o gobernante y proviene de la raíz Ark cuyo significado más básico es ser el primero en el sentido de ser más antiguo y haber existido desde antes. De esta raíz derivamos las palabras arcaico y arqueología. Puesto que los extraterrestres de la facción anuista han existido desde antes de nuestra creación y se han hecho los soberanos subrepticios de nuestro mundo desde unos 4 milenios, creo que arconte es el término perfecto para llamarlos. Ahora echemos un vistazo muy breve a su historia en este planeta. Las entidades arcónticas se apoderaron de la Tierra por primera vez justo después de la invasión extraterrestre antigua y la Gran Guerra Divina en Mesopotamia a finales del tercer milenio. Como hemos visto en previos vídeos, el relato de la Torre de Babel en la Biblia hebrea es en realidad una alegoría esotérica de una invasión verídica por la cual Anu Yahvé y sus esbirros extraterrestres tomaron el poder de la región por fuerza militar. Según el libro de Génesis, Yahvé descendió a la tierra acompañado por sus ángeles para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Cuando se dio cuenta de que los humanos eran un solo pueblo, tenían un solo lenguaje, habían avanzado mucho y estaban por llegar al cielo, Yahvé empezó a preocuparse, pues temía la rivalidad de los humanos. Entonces, después de observar la ciudad, Yahvé se dirigió a sus secuaces divinos y les dijo que destruirían la unidad del hombre y confundirían su lengua para que ninguno entendiera el habla de su compañero. En esta escena bíblica Anu Yahvé y sus arcontes se enteraron de que el hombre estaba aprendiendo la ciencia espiritual de los dioses bajo la orientación de sus creadores enquitas y les entraron el pánico y el miedo.
Atemorizados por lo que habían visto, los anuistas vinieron a la Tierra en sus naves espaciales, invadieron los centros de la espiritualidad enquista y se apoderaron del planeta por medios bélicos. En la literatura mesopotámica prebíblica existen relatos históricos que respaldan esta interpretación de una invasión extraterrestre a finales del tercer milenio. La epopeya de Era de origen babilónico relata el estallido de una enorme guerra entre los dioses en la cual la facción de Anu devastó las ciudades de sus rivales enquitas con una especie de mega arma cuya destrucción se asemeja a la de las bombas atómicas modernas. Más tarde esta historia babilónica aparecería de nuevo en la Biblia hebrea en forma del relato famoso del arrasamiento de Sodoma y Gomorra a manos del malévolo Yahvé, iracundo por causa de los supuestos pecados imperdonables de los habitantes de las ciudades. Entre los registros históricos sumerios existe una colección de escritos cuneiformes conocida como las Lamentaciones de Sumeria. Esos textos relatan la desolación de las ciudades de los dioses enquitas en Mesopotamia por causa de un misterioso viento maligno que hizo que los rostros de los hombres se tornaran pálidos, las víctimas de su alcance vomitaran sangre y murieran en agonía, el agua de los ríos y los lagos se volviera amarga y los campos se contaminaran y dieran hierbas marchitas. Al final muchas de las ciudades se desolaron y los dioses se vieron forzados a evacuarse de sus santuarios terrenales, huir a las montañas y volar al cielo como pájaros. El viento maligno descrito en los registros mesopotámicos se parece a la precipitación radiactiva mortífera de una explosión nuclear. Cuando los anuistas invadieron la tierra para destruir la civilización de Babel y su torre cuya cúspide llegaba al cielo, vencieron a los enquitas por recurrir al uso de armas atómicas prohibidas y así forzaron la evacuación de sus rivales divinos. La tierra ya estaba en las garras de las entidades arcónticas de Anu. Después de la invasión anuista y la gran guerra divina de Mesopotamia, muchos de nuestros dioses que no lograron evacuarse a tiempo fueron tomados presos por los arcontes de Anu Yahvé y encadenados en los abismos del inframundo como castigo por su benevolencia hacia los seres humanos. Ese acontecimiento se convertiría en la base del relato del encarcelamiento de los ángeles rebeldes a manos del arcángel jehovítico Miguel en la literatura apócrifa enoquiana del judaísmo de la época del Segundo Templo y luego en el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento cristiano. Según el libro de Enoc, un texto apocalíptico judío en el cual se basa la escatología neotestamentaria, un conjunto de ángeles rebeldes encabezado por Chemiaza, Chamgaz en sumerio, se rebeló contra la autoridad de Yahvé, abandonó sus puestos en el cielo, descendió a la tierra y tomó para sí mujeres humanas. Este mismo relato aparece muy abreviado en Génesis 6, 2-5. Según la versión apócrifa, los ángeles rebeldes que habían bajado a la tierra les reveló a las hijas de los hombres los secretos del cielo y les enseñaron las artes mágicas y esotéricas de los dioses. Esto confirma que los enquitas, que en realidad no son ángeles sino dioses en todo el sentido de la palabra, les enseñaban a los hombres las ciencias ocultas como la meditación, la conexión a la fuente original y el uso de la energía en las épocas primordiales de la historia humana. Cuando los arcángeles de Yahvé, que incluían a Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel, todos arcontes anuistas desde nuestra perspectiva, se dieron cuenta de lo que sucedía en la tierra, se pusieron a luchar contra los ángeles rebeldes, los dioses enquitas, que le habían revelado a la humanidad muchos secretos, los doblegaron en combate y los encadenaron en la oscuridad del abismo infernal. La misma escena es relatada en algunos de los textos de la Biblia cristiana. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta historia no es de ninguna manera propia de la tradición bíblica, sino que se basa en una historia prebíblica mucho más antigua. El mismo motivo se encuentra en la mitología griega, según la cual el titán benévolo Prometeo, una interpretación helénica de Enki, fue encadenado en un monte oscuro por los titanes malévolos como un castigo por haberle entregado a la humanidad el fuego de los dioses, la sabiduría celestial y el fuego de la sagrada Kundalini. En fin, cuando los arcontes de Anu Yahvé se apoderaron de la tierra, capturaron a algunos de nuestros dioses y los desterraron al inframundo. La literatura apocalíptica enoquiana era un cuerpo de textos religiosos bien respetado en el judaísmo de la época del Segundo Templo,
desde la vuelta del exilio en Babilonia hasta el año 70. Además, el libro de Enoc era un texto central del cristianismo primitivo en el primer siglo y muchos de sus versículos aparecen citados en la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento. Curiosamente, a pesar de eso, el libro de Enoc no fue incluido en el canon bíblico y fue relegado a la categoría de libro apócrifo. Por lo tanto, muchos se preguntan por qué ese libro fue condenado al olvido. Pienso que la respuesta más lógica es que la élite religiosa cuyo señor es Anu Yahvé sabía que el libro de Enoc contenía demasiado conocimiento peligroso y revelaba demasiados secretos indeseables acerca de nuestra verdadera historia y por lo tanto los anuistas decidieron quitarlo de la Biblia oficial de su programa de control mental. Aunque el libro de Enoc sea un texto del judaísmo y cuente la historia desde el punto de vista de nuestros enemigos, soy de la opinión de que ese texto es un libro muy valioso para nosotros puesto que arroja luz sobre muchos temas históricos que ellos quisieron borrar de los registros de la historia y ocultar de nuestros ojos. Volviendo al tema, varias referencias sutiles a las entidades arcónticas y a su invasión de la tierra aparecen en los textos judeocristianos tanto canónicos como apócrifos. Antes mencioné que los arcontes extraterrestres se apoderaron de la zona ultradimensional que rodea nuestro planeta y señorean sobre la humanidad de modo subrepticio desde el plano astral. Este fenómeno se puede ver claramente en el libro de Job de la Biblia hebrea. En el primer capítulo del libro vemos una escena misteriosa en la cual los hijos de Dios o en el texto original Bene a Elohim cuyo significado literal es hijos de los dioses están en el cielo delante de Yahvé y están vigilando la tierra, Job 1, 6-7. En ese momento Yahvé y los hijos divinos o ángeles, el ángel acusador incluido, comienzan a hablar sobre lo que han visto en la tierra y consideran infligir daños sobre el siervo de Yahvé, un hombre justo llamado Job, para probar su fe en Yahvé, Job 1, 8-12. El ángel acusador, un empleado de Yahvé, terminaría asesinando a su familia entera, destruyendo sus posesiones y contaminándolo con una enfermedad muy grave solo para probar su lealtad a su Dios Yahvé. Así es la benevolencia y el amor del gran Padre bondadoso del judaísmo y del cristianismo. Lo que podemos ver aquí es que las entidades arcónticas de Anu Yahvé habitan en un plano superior que rodea la esfera del planeta y desde el cual pueden observar toda la Tierra y a veces conspiran cometer maldades contra los hombres terrestres incluyendo a sus propios seguidores. En los libros proféticos de la Biblia hebrea como el libro de Daniel y también en algunos textos apócrifos de la corriente enoquiana como el libro de Jubileos, conocido también como el Pequeño Génesis, encontramos referencias a entidades angélicas llamadas vigilantes cuyo trabajo es observar el mundo y dictar mensajes a los profetas de Yahvé. Esos seres son conocidos como Irin en el idioma original de los textos y su significado es los que vigilan y guardianes en las lenguas semíticas. Es probable que los vigilantes de los textos hebreos sean idénticos a los Iyiji o dioses menores de la literatura mesopotámica sumero-acadia puesto que el término sumerio Iyiji está compuesto por las raíces primitivas Ili, ojo, Iyi, rodear, y tiene por significado el que vigila. Recordemos que algunos de los Iyiji se aliaron con Anu en la gran lucha cósmica. Estos ángeles, vigilantes, arcontes que trabajan para Anu Yahvé rodean la tierra y señorean sobre la humanidad que sigue ignorante de su presencia. Las entidades arcónticas nunca se fueron y han permanecido en su lugar hasta el día de hoy. Ellas dominan el mundo, controlan a la élite política mundial aliada con Anu, determinan muchos eventos significativos de la historia y están detrás de todas las religiones actuales. Los arcontes trabajan como los coordinadores del complot del nuevo orden mundial y se alimentan de la energía psíquica de las víctimas de sus cultos religiosos como los parásitos vampíricos que son. Los gnósticos antiguos percibieron a los arcontes como seres malignos y sumamente peligrosos y hoy siguen siendo los carceleros de la raza humana. Los pueblos antiguos registraban las apariciones de esas entidades en su literatura. Actualmente aparecen en el mundo físico en forma de ovnis y encuentros cercanos extraterrestres. En fin,
podríamos decir que las apariciones angélicas y arcónticas que presenciaban los hombres antiguos eran semejantes o prácticamente idénticas a los fenómenos ufológicos y los encuentros cercanos con entidades alienígenas que siguen presenciándose en nuestra época. La verdad acerca del fenómeno arcóntico. Las sectas gnósticas consideraban que los arcontes eran entidades primordiales inmateriales que fueron creadas por el malévolo Demiurgo e incluso participaron en la creación del mundo físico. La angelología abrahámica supone que los seres angélicos fueron creados por Yahvé en el cielo y hay unas referencias sutiles en la Biblia a la creencia de que los hijos de Dios o los ángeles ya existían antes de la creación material. Sin embargo, los registros sumero-acadios, todos mucho más antiguos que los textos bíblicos y gnósticos y cuyo contenido histórico forma la base de muchos de los relatos del libro de Génesis y de la literatura apócrifa judía, dejan claro que los dioses, Anunnaki, Elohim, titanes, etc., del panteón original, el rey del cielo Anu, el Crounas, Yahvé, incluido, eran seres engendrados dentro del mundo físico y por lo tanto no precedían el nacimiento de la materia. Según los textos, incluso Anu fue engendrado por un dios y una diosa anteriores a él. Anu es el vástago de Ansar y Kisar y su equivalente semítico él es la progenie de El y Aniberut, y luego apareció como un retador del trono del concilio de los dioses y le derrotó a su antecesor Alalu para convertirse en el rey del panteón. En fin, los arcontes de Anu son seres físicos creados y tienen su origen en el cosmos material. Si ellos son entidades corpóreas que han nacido dentro del mundo físico y posterior a la formación de la materia, entonces los colaboradores de los jerarcas arcontes han tenido que nacer en otros planetas del espacio distintos al nuestro. Dicho de otra manera, las entidades arcónticas son seres biológicos alienígenos que han seguido una trayectoria evolutiva parecida a la nuestra en un sistema estelar lejano dentro de la galaxia y han llegado a la Tierra a través del viaje espacial. Ellas son entidades extraterrestres de carne y hueso. Sin embargo, debido a que son mucho más avanzados que nosotros en cuanto a su nivel de evolución biológica, psíquica y espiritual, los arcontes ya tienen un componente interdimensional y pueden atravesar los planos fácilmente y a voluntad. Ellos son alienígenas que vienen de las estrellas vecinas de nuestra parte del espacio pero se pueden esconder en las dimensiones limítrofes invisibles también. Quiero dejar claro que los arcontes no son homogéneos sino que existen varias especies distintas dentro del mismo arconato. Los grupos principales incluyen la facción anuista que se separó de los Anunnaki, los draconianos y los grises. Además, entre ellos existen varias formas pensadas que son creadas por su magia. Ahora vamos a hablar de todos estos distintos tipos en más detalle. Los Anunnaki anuistas. Nórdicos, Anunnaki, conservadores anuistas, ángeles geovíticos como Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel. Los Anunnaki genetistas, conocidos también como los Elohim en los registros semíticos o los titanes en la mitología griega, son una raza humanoide de origen extraterrestre muy parecida a nosotros, pues fuimos creados a su imagen y semejanza. Los Anunnaki nos crearon por su propio ADN a través de la ingeniería genética avanzada y a base de un homínido primitivo nativo a la Tierra. Esa es la razón por la que el Homo sapiens y el Homo neanderthalensis tienen 23 pares de cromosomas y son dueños de una fusión ancestral de los cromosomas 2 y 3 por los telómeros mientras todos los simios y los homínidos primitivos como el Homo erectus tienen 24 pares y aún no tienen ninguna fusión cromosómica irregular. Los Anunnaki son la raza divina que nos creó y por lo tanto ellos son una versión futurista de nosotros. Si nosotros ahora somos Homo sapiens entonces los Anunnaki cuya evolución es mucho más avanzada que la nuestra se podrían llamar Homo divinus en términos evolutivos. No todos los Anunnaki son malos. Una facción de los Anunnaki, una camarilla conservadora a ultranza y fanática en su creencia en la importancia de la pureza del linaje de su raza, se alió con Anu y luchó contra los Enkitas. Ellos son los Anunnaki anuistas y trabajan para la esclavización y la destrucción de la humanidad.
En esta categoría podemos incluir a los arcángeles leales a Yahvé que aparecen en la Biblia judeocristiana y los textos apócrifos como Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel. Esos son sus nombres hebreos. En realidad ellos no son ángeles en el sentido judeocristiano de la palabra sino dioses anunnakianos leales al tirano Anu, el Yahvé, Saturno Cronos. Por supuesto, los Anunnaki anuistas son la especie arcóntica más poderosa. El origen de los Anunnaki ha sido un tema controvertido entre los investigadores ufológicos. La verdad es que en muchas culturas antiguas Orión tenía un significado muy especial asociándose a los seres divinos y las grandes pirámides de Egipto, una civilización de nuestros dioses enquitas cuyas deidades principales incluían a Amon-Ra, Marduk, Ita, Enki, se alinean perfectamente con las estrellas Mintaka, Al-Nilam y Al-Nitak de la constelación. En la civilización babilónica la constelación de Orión era conocida como Sipaciana o el verdadero pastor de Anu. Además, la constelación es mencionada 3 veces en la Biblia hebrea bajo su nombre hebreo Kesil, su significado puede interpretarse como tonto o esperanza dependiendo de la pronunciación de los vocales, y aparece en el idioma arameo, otra lengua semítica hablada por los hebreos, como Nepila, lo cual podría indicar que los progenitores de los Nefilim, los misteriosos Bene Elohim o hijos de los dioses, venían de la constelación de Orión. Los Anunnaki tienen su origen en un planeta habitable en la constelación de Orión.